Grabar en la nube. Ajá, listo, ya Ya está, perfecto. Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva sesión de la Logia Blavatsky de la Ciudad de México, donde estamos estudiando el libro Ocultismo Práctico de la señora Blavatsky y la clave de la teosofía también de la misma autora. Vamos a iniciar nuestros trabajos. Les pido que apaguen sus micrófonos y que cierren sus ojos mientras yo voy a pronunciar las palabras de la oración de unidad, que dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Que así sea. Así sea. Pues hoy vamos a tratar de este punto número 7 y si da tiempo, pues avanzamos con otro. Yo por más que intento darle celeridad, pues busco información y bueno, trato de darles la mayor cantidad de información respecto a lo que vamos leyendo, vamos presentando. Yo creo que es importante. No llevamos prisa, no estamos en una carrera contra el tiempo, vamos poco a poco, tratando de que se comprenda y de que tenga la mayor cantidad de información posible. Entonces, este apartado dice: las potencias y energías de la naturaleza animal, lo mismo puede utilizarlas el egoísta y vengativo que el abnegado e indulgente. Las potencias y energías del espíritu solo cederán al manejo de quien tenga perfectamente puro el corazón. Esto es magia divina. Bien, en esta sesión vamos a hablar acerca del deseo, de la voluntad, de la mente, fundamentalmente, que tienen que ver con el cuerpo físico, el cuerpo de los deseos, que es el Kama Rupa, y la unión de Kama y Manas, es decir, la mente y los deseos. Esto es fundamentalmente lo que vamos a tratar este día, porque las potencias y energías de la naturaleza animal están en nosotros, desde luego, y tienen que ver con estos tres aspectos: deseo, voluntad y mente, o pensamiento también, pero fundamentalmente la mente, que es la generadora del pensamiento. Entonces, aquí vamos a observar cómo estas energías, potencias o poderes inherentes al hombre están latentes, desde luego, y el hombre siempre busca obtener poderes, pero en las circunstancias que nos encontramos actualmente, lo que deseamos fundamentalmente son poderes para allegarnos beneficios personales, es decir, egoístas. Entonces, ha habido en su momento la experiencia de platicar con personas que quisieran desarrollar el poder de leer el pensamiento de las personas, con el único objetivo de abusar de ese poder, de abusar de los demás. Y eso es egoísmo, eso es hechicería, es magia negra, ¿no? Querer desarrollar un poder para aprovecharse de los demás es algo que la teosofía recomienda que no se haga, desde luego, ¿sí? Y no solo la teosofía, yo creo que otras corrientes que son proclives a la elevación moral del ser humano, pues no estarán intentando dar guías, dar reglas, dar formas para que alguien obtenga poderes para beneficiarse en lo personal. Otros quieren desarrollar la capacidad visual de poder penetrar a través de las paredes, a través de los muros y demás. Y también esto con el objetivo de
de obtener beneficios materiales, obtener egoístamente aquello que no tienen, o que si tienen quisieran incrementarlo desde el punto de vista material. Puede ser dinero, pueden ser joyas, puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay mil cosas en las que puede pensar un hombre al desarrollar esta capacidad visual de poder ver a través de las paredes, ¿verdad? O de cualquier otra muralla, de cualquier otro muro que impida de manera regular poder hacerlo. Otra cosa que sucede es de que hay quienes desean utilizar la hipnosis para aprovecharse también de los demás, para dominar su voluntad, y eso pues tampoco es recomendable por ninguna, bajo ninguna circunstancia. Además de que a través del hipnotismo se puede perjudicar a las personas a las que se les hipnotice si no es una persona bien entrenada para esto y que no tenga la pureza de corazón, la pureza de pensamiento, pues le va a hacer daño. Y fundamentalmente en el cuerpo astral es donde recibirá el daño aquel que está siendo hipnotizado, en el que están obrando estas fuerzas, este poder sobre estas personas, ¿verdad? Entonces, el doble etérico se ve afectado en todo caso, o el cuerpo de las emociones, mejor dicho, en este caso, ¿sí? Puede haber casos en que queden perjudicados, vamos a decir, en sus emociones, porque algún mal trabajo de hipnotismo, de hipnosis, se llegó a realizar. Entonces, por ello, no se recomienda hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque generalmente el actor, es decir, el operador, el que está generando la hipnosis en la otra persona, desplaza la parte, digamos, etérica, la desplaza, digamos, si se va a dirigir a la mente, pues desplaza la parte de la mente y la pasa a ocupar el hipnotizador, proyecta su parte del cerebro sobre la cabeza del hipnotizado, y eso puede generar daños, ¿sí? en el que está recibiendo esta energía. Por otro lado, también hay quienes desean desarrollar el poder de Kundalini. Eso es una cosa terrible, espantosamente terrible, porque no se sabe, y algunos practicantes, por lo menos conozco a un practicante de Hatha Yoga que dijo que tenía demasiada energía y que no sabía qué hacer con ella, ¿sí? Entonces, si una persona no sabe qué hacer con esa energía, pues entonces va a cometer toda una serie de barbaridades, de errores, de imprudencias que pueden en un momento determinado, si no se sabe manejar, porque recordemos que Kundalini es la fuerza espiritual que ha de llegar hasta la corona, ¿no? Hasta el séptimo chakra, pero debidamente desarrollado, dirigido desde luego por quien sepa hacerlo, y además este poder se va despertando a lo largo de diferentes encarnaciones, una larga cadena de encarnaciones. No se despierta de un momento a otro. Se puede hacer a través de la fuerza de la voluntad, se puede hacer, pero generalmente esto lleva a consecuencias muy catastróficas para el ser humano. Lo primero que se despierta, recuerden que como está en la parte baja donde inicia la serie de chakras que tenemos, pues entonces lo que despierta generalmente es la energía sexual, ¿sí? Entonces, derivado de ello, puede producir en el practicante pues la lujuria, el desenfreno sexual, la energía creadora desperdiciada sin ton ni son,
Y eso, pues, es un pecado contra la creación, contra el creador, vamos a decir en este caso, ¿no? Que en teosofía, pues, no le llamamos creador, ¿no? Pero es contra la creación en general de esta fuerza tan poderosa que se puede llegar a desarrollar, pero que quien no está bien entrenado, quien no está bien enterado de cómo funciona esta energía y para qué debe utilizarse, entonces comete errores que son muy graves y que incluso si adquiere tanta energía y no sabe cómo utilizarla, puede dañarse física o emocionalmente y hasta mentalmente. Es muy peligroso esto también. Entonces, esto puede despertar precisamente estas pasiones, estas energías eh, de la naturaleza animal que no conducen a nada bueno finalmente. Y también a través del poder que tienen, que sienten en esa energía, pueden tener la tentación de a través de esa fuerza dominar físicamente a otros, de imponerles su fortaleza para que estén bajo su dominio, digamos, infundirles temor y demás, ¿no? Entonces, esto no es bueno, eso es hechicería también, es magia negra, ¿sí? Luego viene otro aspecto, hay quienes buscan desarrollar el poder de la mediunidad, ¿sí? Eh, Forzosamente todos estos poderes van apareciendo conforme uno los va desarrollando vida tras vida, pero hay quienes los fuerzan. Eh, Esto de la mediunidad, pues también he conocido por lo menos 2 casos en que han terminado muy mal. No he visto que, bueno, ya dejé de ver a una persona que yo a través de una amistad yo conocía y que pues era obsesionada por entidades del bajo astral y pues tomaba mucho, bebía mucho para escaparse un poco de eso, porque a cualquier hora del día o de la noche ella no podía controlar a esas entidades y entonces a cualquier hora del día o de la noche se le aparecían, la obsesionaban y bueno, pues puede ocasionar daños como la locura, por ejemplo, ¿no? O caer en el mundo de las drogas, de los vicios y demás, del alcoholismo. Entonces es muy peligroso estar tratando de desarrollar poderes que no tiene uno. Eh, eh, Como les digo, es probable que quienes caigan en esta situación puedan tener resultados tremendamente de mucho perjuicio hacia su persona, hacia su desarrollo también, porque esto también no solamente frena el desarrollo de otros seres, sino que el propio operador también sufre la consecuencia de no avanzar, porque se está conectando con seres, con entidades, muchas veces que desconoce de dónde provienen. Pueden aparecerle como seres luminosos y todo, pero si no tiene la capacidad de saberlo, pues entonces se va a relacionar con entidades oscuras y eso afecta a su desarrollo espiritual también. Entonces, por eso es tan peligroso andar inventando, querer tener estos poderes que no están de manera eh, desarrollados de manera innata. Entonces, debemos de tener cuidado con este asunto porque pues pueden ser acosados finalmente por elementarios, ¿no? Por otro tipo de entidades que están en el bajo astral. También hay quienes desean desarrollar la clarividencia o si ya tienen alguna percepción de esta clarividencia, tienen percepción de los otros planos o por lo menos del plano astral, pues entonces eh, creerán que son, eh, digamos, como por designio divino, ya fueron elegidos para poder ver esto y entonces eso despierta el orgullo de sentirse superior a los demás, ¿no? Lo mismo sucede con la clariaudiencia, se sienten elegidos, ¿no? Porque pueden ver más que los demás. Generalmente esto ocurre, ¿verdad? Y también lo aprovechan pues para poder sacar ventaja, porque además
en algunos casos ya pueden hasta leer los pensamientos de las personas, o si saben acerca de los colores del aura, pueden ver qué tipo de personalidad tiene y entonces también pueden tratar de sacar provecho de esta condición. Si ven que en el aura hay alguna cosa que puedan aprovecharse de ello, de alguna debilidad, porque pues a través de los colores se puede ver también esta situación de qué fortalezas y qué debilidades tiene el ser humano que tenemos frente a nosotros, ¿no? Entonces, esto es egoísmo, orgullo y deseos de dominio hacia los demás a través de la clarividencia, ¿sí? Y también de la clariaudiencia, desde luego, ¿verdad? Porque en la clariaudiencia también pueden imaginar que están recibiendo mensajes de entidades, de seres superiores y demás. Y pues si es una persona que no está debidamente entrenada, pues puede caer fácilmente en las garras también de entidades que no son nada favorables para su desarrollo y que solamente están bajo, si de por sí estamos en este plano de la ilusión y todavía le agregamos más ilusión, entonces es ilusión sobre ilusión, pensando que somos elegidos y que Dios nos habla o que los ángeles nos están dando mensajes y demás, ¿no? Pero eso es producto de nuestra propia mente, porque podemos haber escuchado en otro tiempo, en algún momento, o ellos mismos, las propias entidades, pueden dirigirse a quien haya penetrado en ese plano para decirle mensajes que no son realmente eh, de ninguna manera, digamos, eh, que construyan ni el carácter ni el progreso espiritual de quien lo está recibiendo. Bien, entonces, todos estos son aspectos que debemos cuidar mucho. No olvidemos que la evolución no da saltos, la evolución es el desarrollo paulatino, lento. Cada uno de nosotros irá obteniendo a través del ejercicio de la voluntad, a través de los deseos elevados, de los pensamientos elevados y sobre todo a través del servicio hacia los demás, el servicio altruista, sin esperar nada a cambio, es como vamos recibiendo estos poderes. ¿Por qué? Porque se están manifestando en este plano de una manera tangible el hecho de que podamos nosotros servir a los demás, que no estemos deseando ningún beneficio personal. En la Biblia se dice que todo llega por añadidura y así es. El que trabaja en un sentido, en ese mismo sentido, recibe las respuestas. Si se trabaja con egoísmo, la respuesta es dolor. Ese es el resultado. Si se trabaja con altruismo, entonces la respuesta es una respuesta amorosa, una respuesta de una superación para poder proyectar hacia los demás el amor, hacia quienes tengan la necesidad en su momento de poder obtener el beneficio de quien lo está otorgando. Entonces, todo esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque de ello depende también nuestro propio crecimiento. No estemos deseando en el libro A los pies del maestro, se le dice al discípulo, no desees poderes psíquicos, ¿verdad? Y esto es de lo que estamos hablando. El desarrollar poderes psíquicos es una enorme responsabilidad que nosotros debemos tomar en cuenta para que no caigamos en la tentación de andar inventando, tener poderes de esta o de otra naturaleza, porque no estamos preparados. Además, eso es egoísmo, ¿sí? Todo, recuerden que todo llega en su momento, ni antes ni después. Cuando uno está preparado para recibirlo, lo recibe. Pero si uno intenta a través de la voluntad y poniendo los deseos más oscuros de obtener algún poder para beneficiarnos en lo personal y perjudicar a otros, yo creo que sí se pueden obtener,
pero ese no es el camino correcto. Eso no es lo mejor que podemos hacer, ni lo mejor que puede acontecernos. La teosofía debe servirnos para entender que debemos ponernos al servicio del plan de la divinidad. Y el plan divino es un plan de amor, es un plan de colaboración, de solidaridad y de ser uno con todos los demás, como dice la invocación. Eso es trabajar en unidad, por la unidad, para la unidad, y es importante que no lo olvidemos, porque de eso depende nuestro progreso también. No debemos buscar el progreso tampoco de manera intencional, es decir, por lo menos en esta etapa, no. Solamente comprender que es a través del amor cómo vamos a ir creciendo, cómo vamos a ir desarrollando nuestras potencialidades o nuestras latencias que tenemos en nosotros mismos, y hasta que lleguemos a transformarlas en poder. Lo latente debemos hacerlo potente, es decir, hacerlo poderoso, pero eso solamente a través del servicio, a través de el trabajo que hagamos todos los días, en pensamiento, en emociones y físicamente también. Bien. Voy a compartirles algunos conceptos que da desde el señor Levitter, la señora Nivesan. Por aquí también tengo lo que se relaciona con este desarrollo de los poderes psíquicos, que es a través de la meditación también. No, perdón, los poderes psíquicos no, sino los poderes espirituales. De los Yoga Sutras de Patanjali también les voy a compartir algunas cosas que son importantes. Se dice que hay mucha falta de comprensión con respecto a los poderes psíquicos y el estudiante se evitará muchísimas molestias si trata de tener una razonable concepción de los mismos que le sirva de punto de partida. En primer lugar, no hay que atribuir a la palabra anormales, porque se habla en La Voz del Silencio de los poderes anormales. Entonces, la señora Blavatsky dice que esta es una interpretación errónea. Estos poderes son anormales solamente en cuanto a que el presente no son comunes y de ninguna manera en el sentido de que no sean naturales. ¿Sí? Sí, sobre todo para quienes no tenemos esa capacidad, pues para nosotros pueden significar una normalidad, pero bajo el estudio de la teosofía y el conocimiento que vamos adquiriendo, pues son poderes normales para aquellos que logran desarrollarlos ya de manera natural. De otra manera, no. Son perfectamente naturales para todos los hombres y en todos ellos están latentes aquí y ahora. Aun cuando sean pocos los que hayan logrado que pasen del estado latente al de actividad, pero esto se debe a que la mayoría no hace aún ningún esfuerzo en tal dirección, por lo que los poderes permanecen dormidos. Desarrollar las facultades psíquicas significa aprender a usar los diversos cuerpos de esta clase. El hombre que nada más puede usar sus sentidos físicos solamente podrá ver y oír las cosas de este mundo físico. Si aprende a usar los sentidos de su cuerpo astral, podrá también ver y oír las cosas del plano astral. Es posible para un hombre desarrollarse en forma tal que sea sensitivo a las ondulaciones del éter, es decir, en el mundo astral. Al hombre que ha llegado a tal estado le llamamos clarividente o clariaudiente, porque puede ver y oír más que el hombre no desarrollado, es decir, que no ha desarrollado esos poderes. Las ventajas de ese desarrollo de la visión interna son considerables. El hombre que las posee vive en un mundo muchísimo más amplio o, para hablar con mayor exactitud, se percata de que el mundo en que hasta entonces había vivido tiene toda clase de extensiones y posibilidades de las cuales nada sabía con anterioridad.
Sus estudios pueden haberle proporcionado ya información sobre la presencia de una amplia y complicada vida no física que le circunda. Los reinos de los devas y de espíritus de la naturaleza, de la enorme multitud de sus prójimos que han dejado aparte sus cuerpos físicos por el sueño o por la muerte, de fuerzas y de influencias de muchas clases que pueden evocarse y usarse por quienes las entienden. Pero el ver todas estas cosas por sí mismo, en lugar de creer simplemente en ellas, el poder ponerse en contacto directamente y experimentar con las mismas, todo eso hace de la vida mucho más plena y mucho más interesante. Aquel que puede seguir así en los planos superiores los resultados de su pensamiento y de su acción, se transforma por ello mismo en una persona mucho más eficiente y mucho más útil. Es obvia la ventaja de tal desarrollo de conciencia, pero ¿cuál es el otro aspecto de este asunto? Madame Blavatsky nos habla de los peligros de este desarrollo y de sus dos clases, una inferior y otra superior. Examinemos primero este último punto. Toda la información que viene desde el exterior nos llega por medio de vibraciones. Las vibraciones del aire hacen llegar el sonido a nuestros oídos. Las vibraciones de la luz permiten la vista a nuestros ojos. Ver cosas y criaturas de los mundos astral y mental podrá ser solamente por medio del impacto de las vibraciones de la materia astral y mental sobre cuerpos capaces respectivamente de responder a ellas, porque el hombre solamente puede percibir el mundo astral por medio de sus sentidos astrales y el mental por conducto de sus sentidos mentales. En cada uno de estos mundos, como en este, hay tipos de materia más toscos y más finos. Y rudamente hablando, las radiaciones de los tipos más finos son convenientes, mientras que las de los tipos groseros son definitivamente inconvenientes. El hombre tiene en su cuerpo astral materia de ambas calidades y, por lo tanto, es susceptible de responder tanto a las vibraciones elevadas como a las bajas. A su elección queda el prestar atención a unas y a otras. Y es de lo que se estaba recomendando al principio, ¿verdad? Si de manera resuelta cierra la entrada a las bajas influencias y acepta solamente las elevadas, le serán estas sumamente beneficiosas, aún en los niveles astral y mental. Pero Madame Blavatsky las rechaza todas. Ni siquiera las recomienda como ayudas temporales. Las cataloga todas juntas como energías físicas y mentales groseras y bajas, y nos estimula para elevarnos a los planos mucho más altos que estén más allá de las ilusiones de la personalidad. Evidentemente considera que los peligros de un desarrollo psíquico ordinario pesan más que sus ventajas, pero como quiera que en el curso de la evolución del discípulo tiene que venir un cierto grado de desarrollo de esta clase, nos permite y nos previene de algunos peligros contra los cuales es necesario cuidarse en extremos. Bien, desde que Madame Blavatsky empezó a diseminar esta enseñanza, advirtió sobre estos peligros y por supuesto que hubo experiencias de esa naturaleza en varios de sus discípulos, de sus cercanos. El primero de todos, muy considerable, es de obtener peligrosamente, es el orgullo. La posesión de una facultad que, aun cuando es la herencia de toda la raza humana, está aún manifiesta solamente en muy raras ocasiones y suele ocasionar en el hombre y con más frecuencia la mujer que ejerce la clarividencia, se crea superior a los demás, se considera elegido por el Todopoderoso para una misión de importancia universal, dotado con un discernimiento incapaz de errar jamás o designado por los guías angélicos para ser el fundador de una nueva religión, etcétera, etcétera. Hay que recordar que al descorrer el velo que nos oculta el más allá,
nos encontramos siempre con muchas pequeñas entidades juguetonas y traviesas, ansiosas de alimentar en nosotros tales pueriles ilusiones, de reflejar y dar cuerpo a tales pensamientos y desempeñar el papel de arcángel o guía espiritual que pueda ocurrírseles. Desgraciadamente es cosa sumamente, perdón. Desgraciadamente es cosa sumamente fácil el persuadir al hombre común y corriente de que en el fondo es un ser extraordinario, digno de servir de receptáculo a una revelación especial, aun cuando sus amigos, por ceguedad o por prejuicios, no hayan hasta aquí advertido en él de algún modo tan relevantes prendas. Otro de los peligros, quizá el mayor de todos, porque a todos los engendra, es la ignorancia. Si el clarividente conoce algo de la historia de este asunto, si comprende, aunque sea poco, las condiciones de estos otros planos dentro de los cuales se está penetrando, su visión no puede, sin duda, considerarse la única persona tan altamente favorecida, ni puede tampoco alentar en sí mismo la halagadora satisfacción de que le es imposible equivocarse. Es decir, la ignorancia nos alienta a pensar de manera, digamos, ignorante, diríamos, aunque se repita esto, que nosotros sabemos más, que nosotros somos iluminados. Nuestra propia ignorancia nos da pauta para que creamos precisamente en que verdaderamente sabemos mucho. Pero si está, como a muchos les acontece en completa ignorancia de la historia, condiciones y todo lo demás de los planos superiores, es probable, en primer lugar, que cometa toda clase de equivocaciones con respecto a lo que ve. Y en segundo, que sea fácil presa de todas las entidades astutas y engañosas del plano astral. Carece de criterio con qué juzgar lo que ve o lo que cree que ve, y de piedra de toque para estimar sus visiones o comunicaciones, y por lo tanto no tiene el sentido de proporción o de idoneidad de las cosas. Creerá ver en cualquier manuscrito un fragmento de la sabiduría divina, confundirá una perogrullada de tipo ordinario con un mensaje angélico. El tercer peligro es el de la impureza. El hombre impuro en pensamiento y en vida, puro de intenciones y libre de la mancha del egoísmo, está por eso mismo protegido contra la influencia de las entidades perniciosas de los otros planos. No hay en él nada sobre lo cual puedan actuar tales entidades. No es medio adecuado para ellas. Es decir, que si nosotros tratamos de hacer algo que nos implique un riesgo, solamente si no tenemos la protección de la pureza en nosotros, solamente de esa manera podemos ser perjudicados o atacados. De otra manera, no es posible. Hijo, lo estoy bajando. El obrar bien, el pensar bien, el tener sentimientos elevados, deseos elevados para los demás, también es una protección, porque hay una energía protectora a nosotros que estamos creando nosotros como una barrera en contra de los malos pensamientos, malos sentimientos y de las malas acciones de los demás. No necesitamos hacer oraciones para protegernos. La protección viene por sí misma una vez de que el ser humano está haciendo cosas que son de servicio para los demás, que están cubiertas por el amor, por el poder del amor. Por otra parte, todas las influencias naturalmente buenas se apresuran a usarlo como canal para su expresión, y así se erige ante él una nueva barrera que lo resguarda contra todo lo vil, bajo y malo. El hombre de vida o motivos impuros, por el contrario, atrae hacia sí inevitablemente todo lo peor del mundo invisible que tan estrechamente nos rodea, y a lo cual responde prontamente,
mientras que es difícilmente posible que las fuerzas del bien causen impresión sobre él. Es decir, que también si estamos rodeados de malas vibraciones, a las vibraciones elevadas les es difícil penetrar esa corteza, esa barrera tremenda. Y vaya que hay que luchar tremendamente para que esto pueda ocurrir. Si durante tantos años o durante tantas encarnaciones hemos trabajado en una línea, no querramos que en una sola encarnación esto se vaya a desaparecer. Por eso es tan difícil este sendero, porque hay que purificar cada uno de los cuerpos, cada uno de los principios que tenemos como hombre, y de esa manera es como podemos solamente acceder, relacionarnos con esas vibraciones de alta frecuencia que nos ayudan a transitar lo mejor posible en esta vida, en este sendero. Pero el clarividente que tenga presentes en su mente todos estos peligros, que se esfuerce por evitarlos, que se tome el trabajo de estudiar la historia y la racionalidad de la clarividencia, que logre hacerse humilde de corazón y puro de intenciones, podrá seguramente aprender mucho por medio de esos poderes que posee y convertirlos en valiosos elementos para el trabajo que tiene que llevar a cabo. Hay quienes emprenden el estudio de pseudo-ocultismo con el fin de obtener poderes mágicos y satisfacer así su ambición personal. Este camino está lleno de los más serios peligros. Estas personas suelen sentarse en actitud pasiva e invitar a desconocidas entidades del plano astral para que actúen sobre sus auras y organismos y los adapten a sus propósitos. En ocasiones practican diversas formas de Hatha Yoga, que consisten en peculiares clases de respiración, las que desgraciadamente han sido enseñadas profusamente en el mundo occidental desde hace 30 años. Ahora ya son mucho más, porque esto se escribió a principios del siglo XX, ¿verdad? Diríamos hace 100 años, de cuando empezaron a llegar los gurús a Europa, los gurús orientales, y después al continente americano, ¿no? Krishnamurti se ríe de alguna manera sarcástica en una plática que da y les dice, lo que ustedes hacen no es meditación. Esa meditación que les han traído los gurús de Oriente solamente ha servido para que ustedes pierdan algunos dólares y los llamados gurús tengan colecciones de autos de lujo, casas y mansiones llenas de lujo también, porque vienen a cobrarles por un conocimiento que no es real y solamente están perdiendo el tiempo, ¿verdad? Eso no es meditar. Entonces, también en este caso, el tratar de adquirir poderes porque un gurú me esté dirigiendo, pues en principio no conozco nada de lo que estoy pretendiendo y seré fácil presa de cualquier persona, ¿verdad? Que de manera inteligente y abusiva, pues diga, bueno, pues este es un inocente, este es un ingenuo y voy a aprovecharme, ¿no? Y le voy a cobrar dinero o le voy a hacer creer que es un elegido, un iluminado y demás, ¿no? Bien. Como resultado de tales procedimientos, con frecuencia sobrevienen graves desórdenes mentales y corporales, mientras que a lo mejor el contacto que se obtiene con los mundos internos casi nunca alcanza más allá de los niveles astrales más bajos, de los cuales nada pueden venir que sea motivo de elevación para la humanidad. Con relación al segundo método, el uso de las drogas, hay una anotación de Vyasa que dice en su comentario sobre los Yoga Sutras, en el sentido de que tales drogas se emplean en las casas de los asuras con el propósito de despertar los siddhis, es decir, los poderes. Los asuras son opuestos a los suras. Este último término puede traducirse como los justos, los piadosos. Y el primero de ellos como lo contrario, esto es, los injustos, los impíos. Los suras son los seres que están al lado de Dios, los que trabajan por su plan.
la evolución ascendente de la vida. Bien, Patanjali enumera y recomienda este método y nos explica de qué manera podemos obtener estos poderes. Diremos también que el destino de todos los seres humanos es desarrollar la clarividencia y otros muchos poderes de conocimiento, pero no de esa manera. Primeramente debe obtenerse un desarrollo de los cuerpos astral y mental para que puedan constituir vehículos definidos de conciencia en sus propios planos. Enseguida puede procederse a despertar los chakras del doble etéreo, por cuyo medio pueda el valioso conocimiento obtenido a través de tales elevados cuerpos descender a la conciencia del plano físico. Pero todo esto deberá hacerse solamente cuando y como el maestro lo aconseje. El tercero de los métodos mencionados es el uso de los mantras. Con el término mantra se designan ciertas palabras de poder que se emplean en la meditación o en ceremonias rituales y que suelen repetirse una y otra vez. Estas palabras se emplean tanto en los rituales cristianos como en el Oriente, según queda expuesto en La Ciencia de los Sacramentos, que es un libro que escribió el señor Leadbeater. En muchas religiones se hace uso de sonidos en asociación con pinturas, signos, símbolos y actitudes, a veces también con danzas. Esto de los mantras hay que tener mucho cuidado también, porque no sabemos en qué tono estamos emitiendo el mantra, el sonido, y por lo tanto no sabemos qué es lo que estamos trastocando o qué es lo que estamos accionando, qué botón estamos accionando ahí para que se pueda despertar cualquier energía que pueda repercutir en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio ser, de tal manera que es necesario también tomemos en consideración esto. Yo siempre lo recomiendo. Por supuesto, cada quien está en libertad de poder utilizar en sus prácticas los mantras para poder realizar algo, pero la recomendación, la sugerencia respetuosa es de que las intenciones sean buenas y que además las lleven a la práctica, porque de intenciones se dice, lo hemos dicho en otras ocasiones, de buenas intenciones está pavimentado o empedrado el camino del infierno. Entonces, evitémonos malas sorpresas, malas consecuencias y manejemos el sonido que se hace a través de los mantras de manera responsable también. Quiero decir responsable si eso que estamos tratando de hacer tiene una buena intención y que finalmente podamos hacer el trabajo para llevarla a cabo. De otra manera, mejor evitémoslo. De hecho, si repetimos constantemente una misma palabra, porque está en el uso cotidiano de nuestro lenguaje, en donde quiera que estemos, pues también se va formando una especie de mantra. ¿Sí? Ese es un mantra que va adquiriendo el poder y uno se la va creyendo. Vean, los políticos repiten una y otra vez una misma cosa y una misma cosa, y ¿qué es lo que ocurre? O en las iglesias, en los templos, repiten lo mismo, y termina por anclarse, por hacerse parte de los oyentes. Y entonces, eso también, si tiene buenas intenciones, pero el resultado es malo, porque se comprenda mal también el mensaje, ese mantra, en lugar de ayudar a los demás, les desfavorece, les perjudica. Imagínense la repetición de frases que se constituyen como mantras en labios de un sacerdote o del papa o de un presidente, de un primer ministro, de un rey, pues eso tiene consecuencias para la población en general, ¿verdad?
Entonces, por eso todos debemos tener cuidado, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con el dispensar a otros sus ideas, el dar, hacerles llegar a los demás sus ideas o las ideas de otros, pero que por su conducto se hacen llegar, también esto constituye un riesgo y una responsabilidad muy grande. Entonces, sobre todo los gobernantes, sobre todo los líderes religiosos tienen mucha mayor responsabilidad porque la gente, la población, la humanidad cree en ellos, ¿verdad? Entonces, es muy importante y trascendente hacer que la comprensión de este poder sea debidamente utilizado, porque de lo contrario se perjudica a sí mismo y perjudica a una cantidad enorme de almas que están buscando desarrollarse, evolucionar convenientemente. Esto es muy importante que lo sepamos y que lo sepamos usar sobre todo. La voz tapas, que se usa para describir el cuarto método, va asociada con frecuencia con idea a la extrema austeridad y aún de autotortura, tales como el tener el brazo extendido hasta que se seque o el acostarse en un colchón de clavos. Se dice que este término tapas podemos castellanizarlo como esfuerzo también. Entonces, aquí se habla de sostener el brazo en una posición hasta que se seque. Ahí tiene que ver la voluntad y por supuesto que habrá un esfuerzo por conservar esa voluntad. Entonces, esto pues a nadie sirve. Esto de decir yo tengo mucha fuerza de voluntad, voy a hacer el esfuerzo para que se logre esto que quiero que todos vean y quiero que vean cómo mantengo el brazo extendido de manera lateral y ahí pues, podrá estar hasta que se seque y bueno, voy a ser admirado por todos, ¿no? La verdad es de que quien haga esto se está exponiendo a que todos los demás digan pobre loco, ¿no? Pues no hay de otra porque quien neciamente está pensando que de esa manera va a obtener un beneficio, ya siquiera personal, egoísta, pues ni lo obtiene y tampoco es nada constructivo para los demás. Bien, en este sentido, se dice que la voluntad puede desarrollarse igualmente al luchar con las dificultades de la vida. Todo lo que la vida nos va presentando nos sirve para fortalecer el carácter, la voluntad en un sentido, a fortalecernos, desde luego. Y entonces, esto es más importante que estar inventando cosas de permanecer en una sola postura durante semanas y no comer y ese tipo de cosas que no ayudan, que son cosas necias y egoístas. Bien. Entonces, de esta manera, sin necesidad de torturarnos, pues podemos ir poco a poco fortaleciendo el carácter. Y finalmente, el quinto método es el samadhi, que se le recomienda el libro de los preceptos de oro, en la voz del silencio, por ejemplo. ¿Sí? Y debe ser presidido, como queda expuesto en los Yoga Sutras y en otros trabajos clásicos sobre este asunto, por dharana y dhyana, es decir, la concentración y la meditación. Correspondiendo a samadhi, para ser traducido el término de contemplación. Esto es así. Bien. En los Yoga Sutras de Patanjali dice, el hombre psíquico representa la limitación e inversión del hombre espiritual. Es decir, es el reverso del hombre espiritual. Todas sus facultades y poderes representan las inversiones de los poderes del otro. En una palabra, su egoísmo constituye la inversión del autorreconocimiento del hombre espiritual de su verdadera naturaleza, es decir, del incesante buscarse a sí mismo, del yo divino y augusto de todos los seres. Ese estado invertido se corrige con guardar los mandamientos y las reglas, y gradualmente, a medida que se va corrigiendo, en esta misma medida
se desembarazará el hombre espiritual y así entra en posesión, ejercicio libre de sus poderes. Estos poderes, por lo tanto, pertenecen al hombre espiritual desarrollado y redimido y solo se afirman y emplean en el grado en que éste progresa y alcanza la liberación por medio de la obediencia. Esto, lo primero que ha de tenerse presente de todo cuanto se dice de los poderes espirituales. Lo que aquí se refiere a él y a sus poderes sublimes no debe de ninguna manera separarse de lo que precede. Su vida, su verdadero principio depende de la purificación, de la conquista moral y de ninguna manera puede dispensarse o restringirse. No nos imaginemos que su verdadera vida, sus verdaderos poderes se logran por medios distintos a los duros del sacrificio, de la prueba, de la renunciación, de la conquista, del desinterés, de la devoción genuina por la felicidad de los demás. Solo así podemos alcanzar y trasponer las puertas de oro. Solo así podemos alcanzar ese mundo puro donde el hombre espiritual vive, se mueve, vive en su vida. Nada impuro ni impío cruza esos umbrales, ni más pequeño motivo o deseo culpable. Eso debe destruirse antes de que se logre aquel mundo, el mundo espiritual. El hombre tiene en su pasado al animal y al arcángel en su futuro. Ambos están ahora mismo en su presencia, así con todas las cosas, porque todo cambia y progresa. El destino del ser humano es alcanzar el más alto grado de desarrollo espiritual. Es decir, convertirnos en seres llenos de amor, en seres desarrollados espiritualmente, de tal manera que solamente emane de nuestro ser amor, amor y más amor. Y esto lo vemos a través de los ejemplos de los maestros de sabiduría, como el maestro Jesús, por ejemplo, o el señor Buda y otros grandes seres que han desarrollado el poder del amor al más alto y elevado concepto que podemos nosotros percibir. Dicen los Yoga Sutras, el Yoga Sutra del libro tercero, el número 28, dice así, el sutra: la meditación perfectamente concentrada sobre el centro de la fuerza del tronco inferior da el conocimiento del orden de los poderes corporales, es decir, la parte baja de nuestro tronco es ahí donde están alojados los chakras que desarrollan poderes que tienen que ver con la materia y el egoísmo, ¿verdad? Entonces, por eso dice que esto, la meditación perfectamente concentrada sobre el centro de fuerza del tronco inferior, da el conocimiento del orden de los poderes corporales. Se refiere al chakra del estómago, o del plexo solar, para mejor ubicar. Llegamos a una parte esencialmente importante de las enseñanzas del yoga, a saber, la adquisición por el hombre espiritual de la conciencia de sí mismo, su despertamiento a la conciencia individual de sí, más allá del hombre común. En este despertar y en el proceso de gestación que le precede, existe una estrecha relación con los poderes de este hombre común o físico, poderes que en cierto sentido son la proyección hacia el exterior y hacia abajo de los poderes del hombre espiritual. Esto aparece notablemente cierto respecto del poder creador de este hambre espiritual cuando, encarnado en el hombre ordinario, se convierte en el poder de la generación. No solo este poder fundamenta la perpetuidad corpórea de la raza humana,
sino que también en cuanto al individuo constituye la clave de la denominación de la vida personal, elevándose, por decirlo así, a través de los canales vitales del cuerpo. Llena la personalidad de fuerzas físicas y sostiene la ilusión y le da color de que lo físico representa la expresión dominante e importantísima de la vida. En tiempo oportuno, cuando el hombre espiritual principia a asumir forma, la fuerza creadora se retira y obra en la formación del cuerpo del hombre espiritual, así como obró en la formación del cuerpo físico por medio de la generación en el mundo natural. La meditación perfectamente concentrada sobre la naturaleza de esta fuerza conduce, en primer término, a ese levantamiento de la conciencia en el mundo espiritual ya descrito, lo que da una segura base para la meditación, y luego, desde este ventajoso punto, conduce no solo a una honda visión de la energía creadora en sus aspectos espiritual y físico, sino además a un dominio gradualmente alcanzado de esa fuerza maravillosa, lo que significará su dirección hacia el cuerpo del hombre espiritual y su retiro sucesivo del cuerpo del hombre físico, hasta que la carga opresora de nuestros días, tan común y fuente fecunda de miseria, se destruya y la pureza ocupe el puesto de la pasión. Esta carga opresora, origen de tantos males, de tanto humano oprobio, manifiesta una condición anómala, no natural. Se debe primeramente a la ceguedad espiritual, a la ceguedad respecto del hombre espiritual, a la ignorancia aún de su existencia, puesto que por esta ciega ignorancia están cerrados los canales a través de los que, si abiertos, fluiría hacia el cuerpo del hombre espiritual la fuerza creadora, construyendo allí una vestidura inmortal. Esta ceguedad, con su consiguiente pesadumbre y el oprobio y la miseria que le acompañan, no se cura sino por medio de la visión y de la aspiración espirituales, por el sacrificio, por el nuevo nacimiento de lo alto. No hay otro medio que ese de aligerar la carga, de arrancar, destruir la miseria y el oprobio de la vida humana. Por lo tanto, encaminémonos al sacrificio y la aspiración. Busquemos la luz. Solo por este camino adquiriremos el profundo conocimiento del orden de los poderes corporales y el dominio de ellos que implica este sutra. Vamos a dejar aquí el estudio de ocultismo, remarcando, haciendo énfasis en que debemos dominar los pensamientos y los deseos materialistas que nos conducen a buscar poderes que ciertamente serían anormales en nosotros. Los poderes que despiertan la ambición, que generan egoísmo, que nos llevan hacia la crueldad, hacia los demás, y que eso de ninguna manera es recomendable para nadie. Es necesario que tomemos esto muy en cuenta y que trabajemos en el sentido opuesto a ese deseo de adquirir poderes que solamente terminarán por destruirnos. Bien, hay mucho más con respecto a esto. Si quieren podemos continuarlos en la siguiente sesión o lo dejamos aquí y ustedes se dan a la tarea de bajar de internet el libro tercero, el de los Yoga Sutras de Patanjali. Y ahí viene todo esto, pero era lo más importante, era esto de los poderes, estos que generan egoísmo, que generan dolor en términos generales. Entonces, si quieren continuamos porque hay más material con respecto a esto. Ya vimos lo importante que es subyugar estos deseos que son de carácter materialista y que eso es hechicería, eso es magia negra. ¿Sí? Bien, entonces dejamos aquí y pasamos al siguiente estudio, ahora a la clave de la teosofía. Entonces voy a
Enrique, ¿puedo hacer una pregunta ahorita Sí. o antes o después hasta Sí. que terminemos? Ahorita voy a dejar de grabar para que podamos, permítanme. Bien.